Hoy nuestra presencia aquí obedece a tres razones fundamentales. Y es que queremos denunciar, dentro de los últimos acontecimientos que han sucedido en Navarra por parte de la delegada del Gobierno Carmen Alba y de la Guardia Civil, quisiéramos denunciar la utilización fraudulenta y partidista que se hace de estas dos instituciones, fundamentalmente ante la minoría política que supone la derecha navarra y la derecha española, el PP y UPN, como ante cualquier cuestión aprobada por mayoría en el Parlamento de Navarra, por un Parlamento elegido democráticamente, el Estado utiliza los recursos debido a las denuncias que hace Carmen Alba de las situaciones que se aprueban en el Parlamento. Esa es una utilización fraudulenta que raya con lo que podrían ser los principios de un Estado de Derecho y por lo tanto venimos a denunciar eso. La segunda denuncia que queremos hacer es la utilización partidista también que hace Carmen Alba y el Estado español de la Guardia Civil, que carga contra los trabajadores que defienden sus puestos de trabajo en contra de los especuladores, en contra del capital, que lo único que intenta es sacar pingües beneficios de una situación como la que estamos viviendo de crisis. No duda en mandar a la Guardia Civil a cargar contra los trabajadores, que son los que verdaderamente están defendiendo la economía de este país, los que están sacando adelante o los que van a sacar adelante este país en contra de lo que son los especuladores, como es el gran capital. Hay casos, y los hemos explicado hoy, en el caso de Inasa, el caso de Masurrenea, el caso de tantas y tantas veces como la Guardia Civil impone su bandera en contra de las divisiones mayoritarias del Ayuntamiento, pues intentando chantajear a las corporaciones con inhabilitaciones para que accedan a lo que son sus deseos, y bueno, eso es denunciable. La tercera cuestión que queríamos decir era que esto evidencia más claramente la necesidad de soberanía que tiene Euskal Herria. Cuanto antes rompamos amarras con ese proyecto que llaman Marca España, antes saldremos de la crisis, antes intentaremos o por lo menos podremos decidir nuestro futuro en paz y en libertad y sin injerencias de lo que es hoy la Marca España que tanto daño nos está haciendo a nosotros y a otros pueblos del Estado. Y por último decir que ya están tardando en irse, que ya tenían que haberse ido, que se vayan de una vez, que desaparezca la institución de la Guardia Civil y que desaparezca también de nuestro pueblo la desaparición, o que desaparezca también el cargo de delegada del Gobierno de España. Y le hemos hecho una propuesta clara a Carmen Alba. Si quiere ser cargo público aquí, lo tendrá que ser, y no nos gusta tampoco mucho la idea, pero la aceptaríamos, embajadora de España en Euskal Herria. Pero para eso tenemos que ser soberanos, y eso es lo que hemos venido a decir, que ya es hora de que cojamos las riendas de nuestro país en nuestras manos y que empecemos a fabricar lo que se llamaría la marca Euskal Herria.